A menudo te entristecerás por el estado del ministerio. Y eso también, hermano, es muy triste, hermano. De los ministros que últimamente, hermanos, han salido eh, unos ministros que su Dios es el dinero, hermano. Que todo lo hacen por dinero, hermanos. Que por un lonche se venden, hermano. Se venden por las monedas, así como Judas por 30 monedas de plata venden a Jesús. Así lo hacen en el ministerio. Hace algunos años, dice, conocí a una mujer perteneciente a una de las iglesias de esta ciudad. Le pregunté sobre el estado del cristianismo aquí. Parecía poco dispuesta a hablar mucho al respecto. Hizo algunos comentarios generales, luego se conmovió. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo, oh, la mente de nuestro ministro parece estar muy oscura. ¿Cuántos no ven a un ministro que está oscuro, hermano, que está ciego, que no puede ver el estado de su congregación? Hermano, dice la Biblia, dice ahí en Proverbios, que mira el estado de tus ovejas, que cada uno debe estar pendiente del estado de sus ovejas, de conocer el estado de cada una de ellas. ¿Quién está dormida? ¿Quién está practicando el pecado? ¿Quién es un espectador? ¿Quién es una persona que está interesada? ¿Quién está convicto? ¿Quién está salvo? ¿Quién está creciendo en la gracia? Esos son los diferentes, lo que uno ve como ministros. Tenemos diferentes tipos de ovejas y empezamos a conocer a cada una de ellas. ¿Cómo los empezamos a conocer, hermanos? Platicando con ellos, platicando con ellos. No somos adivinos, hermanos, sino que acercamos a uno y queremos interesarnos para saber cómo están caminando. Hermano o hermana, cuando tu pastor se sienta a hablar contigo para hacerte preguntas, no es porque quiera ser un entrometido, no es porque ande queriendo saber algo por saberlo, es porque se está interesando por tu alma. Es porque estás siendo fiel a tu alma. Quieres saber dónde estás, si estás caminando con Dios o no estás caminando con Dios, porque Él te quiere guiar hacia Dios. No es porque por malos motivos, sino simplemente porque ama tu alma. Y esa es la labor del ministro, platicar con las almas, porque si no hablamos con ellas, nunca sabremos el estado en que se encuentran. Por eso cuando en el ministerio, cuando yo estaba predicando, yo me acuerdo, yo las categorizaba en varias categorías. Algunos que veían, que acababan de llegar o algo, era un espectador. Alguien lo había invitado y cuando hablaba con él, después de la predicación, me hablaba de cosas superfluas, superficiales, y solamente le emocionaba a él, ya sea la retórica, la manera que yo predicaba, la manera que yo hablaba, la manera de esto, les impresionaba eso. ¿Qué era ese? Un espectador, como alguien que va a un juego de fútbol, como alguien que va al teatro o como alguien que va a ver una película. Solamente le impresionaba la manera de actuar de la persona, pero era un espectador. ¿Cuál era mi labor cuando yo veía que era un espectador? Pues traerlo de ser espectador a que se interese en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué buscaba ya cuando él me decía todo lo que él veía? Entonces, entonces yo lo abordaba a él. Y te has preocupado por el estado de tu alma. ¿Cuál estado? En el estado que tú estás, tú vas a ser condenado el día de hoy, si es que hoy te mueres. Entonces ya ponía yo seriedad y cambiaba el rostro de él. Ya, de veras, de veras. Yo no te digo esto para asustarte. Esto es más real de lo que tú estás viviendo el día de hoy. Y cuando empezaba yo a hablar y a profundizar con ellos, ya entraba. ¿Y qué lo estaba haciendo? Tratando de despertarlo a verdades. Era lo que trataba de hacer a ese espectador. Lo mismo al interesado. A alguien le interesaba porque oían, porque la palabra es diferente, porque aquí se habla claramente por esto. Entonces estaba interesado en saber.
tenía comezón de oír. Y entonces, cuando estaba el comezón de oír, esas personas normalmente invitaban a otras gentes. Oye, mira, ven a escuchar a este. Este te habla la palabra tal y como es. Y mira cómo habla y esto. Y era un interesado. Pero ya cuando hablaba con él, el interesado, le dice, pues tú te preocupas por los demás, pero te preocupas por ti mismo. Porque de nada te vale todos los que traigan. A lo mejor los que traes se van a salvar y tú te vas a perder. Porque tú te has fijado en tu propia alma. Y lo trataba de traer la verdad a su corazón. Al que estaba dormido lo buscaba despertar con verdades. Es que tú no le crees de Biblia. Lee este pasaje, míralo, míralo. Y lo voy a leer. Y no me quitaba ese pasaje hasta que lo profundizara en su corazón. Al que está despierto lo buscaba traer convicto. A ver qué otras maldades tienes. ¿Qué otros pecados has cometido? Y mira lo que dice aquí la Biblia. Y lo buscaba traer a convicción. Y el que estaba ya convicto y que había dejado todos los pecados, yo le presentaba a Jesucristo que murió por él en el pecado, por el pecado y que estaba listo para perdonar. Si se arrodillaba hoy mismo y creía en él y lo llevaba a Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Con los diferentes estados de las ovejas, yo dirigía a cada uno de ellas a la salvación. Al que estaba creciendo, el que estaba viendo, yo estaba viendo cómo estaba su vida de oración, de dónde provenía esa vida de oración, si había el Espíritu lo estaba asistiendo para orar, los motivos que lo estaba haciendo y cómo iba creciendo ellos. El crecimiento es por experiencias, las diferentes pruebas y cómo él enfrentó esas pruebas, cómo él enfrentó la tentación. ¿Qué fue lo que vino cuando vino la tentación? ¿A quién recurrió? Yo buscaba saber eso para poder saber si iba creciendo bien o no, porque muchos se iban por la fuerza de voluntad y no clamaban a Jesús. Y la fuerza de voluntad dura hasta que después ya no aguantas más y caes. Sin embargo, si yo te enseño, no es por fuerza de voluntad, clama a Jesús inmediatamente, clama a Jesús, así como Pedro que le dijo, Señor, sálvame cuando se vio que estaba hundiendo. En ese momento no tienes que usar de fuerza de voluntad, clamas a Jesús y el Espíritu viene a tu socorro y en medio de la tentación te saca. Entonces, yo necesitaba indagar todo eso para poder guiar a las almas al paso más arriba, que crecieran de gloria en gloria. Pero cuando un ministro está ciego y no sabe hacer este trabajo, haz de cuenta que saca a los animales allá afuera y ni investigó el terreno donde estaba. Si estaba lleno de víboras ese terreno, si estaba lleno de espinos, si había un río ahí, un lago, el cual se podían caer las ovejas y no nadaran, no vio los peligros, sino simplemente la sacó ahí y aquí hay pasto, vamos ahí, saca el que corra. Y vámonos, a uno le pica una víbora, al otro se le lleva un coyote, al otro se le lleva un lobo, al otro se cayó en el río y se van perdiendo las ovejas y todas se van perdiendo. Ay, pues ahorita regreso, les digo a las ovejas, y se iba el pastor y ya las dejaba solas. Ya cuando regresaba, pues no va a encontrar ganado. Todas se van a ir. ¿Por qué? Porque no vio el estado en que se encontraban. No vio lo mejor de ellos. Estaba viendo por sí mismo. No buscaba la engordada para trasquilarle toda la lana, para servirse de la piel, para servirse de la carne, pero nunca vio por los demás. Por eso dice la Biblia, mira bien el estado de tus ovejas. Mira bien el estado de tus ovejas. Pero hay ministros que no están en esto. Y por eso a menudo te entristecerás por el estado del ministerio. Los cristianos espirituales a menudo se sienten así y a menudo lloran por ello. Hermanos, cuando yo me salvo, pues yo crezco en una iglesia, después como que yo empecé a ver todo muy claro, hermanos, desde que me convertí. Y yo empecé inmediatamente a ver que no estaba caminando bien, pero siempre se me decía que porque era muy nuevo y traía mucho celo por Dios y era el amor, era mi primer amor, por eso yo tenía tanto fuego hacia Dios.
pero que no sabía mucho de la Biblia, y porque no sabía mucho de la Biblia, todavía no la estaba viendo bien. Total, voy, después me llama Dios al ministerio, me voy al ministerio, aprendo la palabra, y estando allá, Dios me da la doctrina, regreso, y ahora me angustio más, porque veo las cosas iguales. Veo todo lo mal que estaba y cuántas veces estuve yo debatiendo con ellos, con 60 pastores que en las reuniones de pastores le hablaba la palabra y hablaba la palabra y hablaba hasta que me corrieron, hermanos. Literalmente me corrieron. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Era terrible todo eso. He visto mucho de esto y a menudo he encontrado cristianos que lloran y gimen en secreto al ver la oscuridad en las mentes de los ministros con respecto al cristianismo, su mente terrenal y temor al hombre, pero no se atrevían a hablar de ello para no ser denunciados, amenazados y tal vez expulsados de la iglesia. Yo fui expulsado de la iglesia, hermanos. Yo fui expulsado de esa iglesia. ¿Por qué? Porque le reprendí acerca del pecado, hermanos. Porque le estaba enseñando que se podía vivir en pecado y ser salvo. Y yo les debatí y les demostré que no era así. Entonces pusieron a votación y dijeron, el que tenga la doctrina del maestro ese que trajeron, levántese. Y todos se levantaron y yo me quedé sentado. Y entonces a mí me dijeron, tú estás fuera. Y así salí de esa iglesia. Pero salí con la mente en alto, hermanos, porque yo me paré por la verdad, yo presenté la verdad, yo les dije la palabra de Dios y yo había orado por eso que estaba en ese lugar. Entonces, pero es triste cuando esto sucede, hermanos, cuando ves ceguera en el ministerio, porque Jesús dijo, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos. No digo estas cosas con censura para reprochar a mis hermanos, sino porque son verdad. Y aquí veo el espíritu de Charles Finney, hermano, el autor de este estudio, hermano, Finney. Ve el espíritu que él tiene, hermano. O sea, él no tiene que poner esta aclaración, la está poniendo para que veamos, no es que algo tenga contra todos ellos, hermano. Le duele a él también. Ni quiere estarlos exhibiendo a los demás. Pero es una verdad tan grande que no se puede evitar verla. Y por eso es que lo está haciendo para que abrirle los ojos a la gente. Realmente su censura es para que veamos el estado y digas, oremos por eso, porque algo no está bien. Y los ministros deben saber que nada es más común que los cristianos espirituales se sientan cargados y angustiados por el estado del ministerio. Ellos deben saber eso, hermanos, que deben estar cargados y angustiados cuando el ministro ya anda carnal, ya anda buscando las cosas de este mundo, ya anda detrás del dinero, ya anda detrás de aquello que perece, en vez de lo que a vida eterna permanece. No quisiera despertar ningún sentimiento equivocado hacia los ministros. Y aquí también es cuidadoso Finney en decir esas palabras. O sea, él no quiere que veas todos están mal. No quiere no quiere provocar un sentimiento de rebeldía hacia ellos. Él no quiere despertar ese sentimiento. Pero es hora de que se sepa que a menudo los cristianos tienen una visión espiritual de las cosas y sus almas se encienden y luego descubren que su ministro no entra en sus sentimientos, que está muy por debajo del estándar de lo que debería ser y en espiritualidad muy por debajo de algunos miembros de su iglesia. O sea, eso sucede. Algún hermano se prende en Cristo, ve las cosas claras, empieza a llamar a la iglesia y a veces hay un ministro que lo quiere apagar. Ay, ¿por qué? Porque el mismo ministro está apagado. No tiene el espíritu. Entonces quiere calmar a aquel hermanito que está lleno del espíritu, que está con fuego, que está hablando a la gente arrepentidos y digamos claramente, entonces empiezan a tratar de apagar el fuego.
Otros empiezan a sembrarle malos motivos. Es que lo dice por esto, es que lo dice por esto otro. O es que no lo dice con amor, o es esto. Le buscan diferentes motivos para acusarlo a él, pero es simplemente que no pueden, que están celosos de que ellos no tengan el fuego que el otro hermanito tiene. Y eso es todo lo que hay detrás. Este es uno de los males más prominentes y profundamente lamentables de la época actual. Imagínense, hermanos, y en aquel tiempo, al terminar los avivamientos Finney, el 95% de la gente se volvió cristiana. Esto es, menos de 1 de cada 10 era cristiano en ese tiempo. Pero en este tiempo, cuando escribe esto, que era a mediados del siglo XVIII, es cuando está diciendo estas palabras. Al final, como en 1880, ya había cerca del 95% que eran cristianos. A principios del siglo de 1900, ya andábamos en esa cifra. 95% eran cristianos y el 5% no lo era. Ellos dejaron esa iglesia a la siguiente generación. La siguiente generación la mantuvo más o menos, pero bajó hasta como un 80%. Y luego las generaciones que ahorita tenemos, lo hemos acabado todo, hermanos. No tenemos un porcentaje alto de cristianos el día de hoy. ¿Y qué es, hermanos? Bueno, aquel tiempo se predicaba la palabra como era. Hoy ya no se predica. Un falso evangelio se entrometió, se filtró dentro de la iglesia. Y es lo que es como un cáncer. Cuando el cáncer, que es de células malas que están en tu cuerpo, se meten, empiezan a matar todo el cuerpo de ellos. Bueno, el falso evangelio es como un cáncer en la iglesia, que empieza a matar a los miembros de la iglesia desde adentro con el falso evangelio. La piedad del ministerio, aunque real, es en muchos casos tan superficial que los miembros más espirituales de la iglesia sienten que los ministros no pueden, no saben simpatizar con ellos. O sea, lo que dice el libro de Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Andará un ministro que no está lleno del espíritu, caminando o simpatizar con alguno que está lleno del espíritu? No. Son dos espíritus distintos. Como que no caminan juntos, no simpatizan juntos. Y eso es lo que hay detrás. Su predicación no satisface sus necesidades, no los alimenta, no responde a su experiencia. Y esto es clave, hermanos. O sea, la predicación debe llegar a las necesidades del creyente. Yo cómo sé cuáles son las necesidades del creyente hasta que hable con él. Normalmente cuando yo llego a un lugar a predicar, si no conozco, yo más o menos, yo estoy en un tiempo en oración. Yo estoy orando en lo secreto de Dios para que me dé el mensaje. Y Dios me muestra algo y doy ese mensaje inicial. Pero después lo que me gusta es estar platicando con ellos después y voy encontrando más para poder adaptar el mensaje a la necesidad de ellos. Pues quiero alimentar para que salga, para que responder a la experiencia que ellos tienen. El ministro no tiene suficiente profundidad de experiencia cristiana para saber cómo buscar y despertar a la iglesia, para ayudar a los que están bajo tentación, para apoyar a los débiles, para dirigir a los fuertes y llevarlos a través de todos los laberintos y mazmorras con las que se puede encontrar su camino. Esto es clave, hermanos. Cuando el ministro no tiene suficiente profundidad y experiencia cristiana, ¿cómo va a saber cómo despertar a la iglesia? En varias ocasiones, tanto en Valles como en Zacatecas y en otros lugares,
ministros de la iglesia se acercaron conmigo. Ahí en Zacatecas se acercó un ministro, tenía una iglesia como de arriba de 300 personas. Él vino a la campaña, escuchó todo y quería que lo ayudara con su iglesia. Empecé a hablar yo primeramente con él y me di cuenta que él no estaba caminando con Dios. Entonces lo puse en la banca mientras. Le dije, tú no vas a predicar nada, yo voy a estar predicando a la iglesia y hasta que yo vea que hay un verdadero arrepentimiento en ti. Yo me puse a predicar en esa iglesia, mientras también él mismo estaba predicando en la iglesia que había levantado. La iglesia se avivó preciosa. Esa de 300 se avivó gloriosa. El ministro salió adelante. ¿Y qué fue lo que hice? Enseñarlo cómo despertar a la iglesia, cómo ayudar a los que están bajo tentación, cómo apoyar a los débiles, los que tienen débil conciencia, cómo dirigir a los fuertes para que no cayeran en la soberbia, cómo llevarlos a través de todos los laberintos, las tramas, las intrigas de Satanás, las mentiras de Satanás en ellos y la esclavización en las mazmorras, o sea, las cárceles que le ponen Satanás a ellos, cómo los quiere tener atrapados. O sea, yo lo empecé a enseñar todos esos engaños que hay. ¿Para qué? Para que él dirigiera a su congregación, para que se hiciera cargo de esa congregación. No sabía cómo. Él, cómo hacer bueno, pero porque él mismo no lo había vivido. Aunque yo siempre le decía, a ver, ¿cómo lo haces en tu vida? ¿Qué es lo que haces en tu vida cuando te pasa esto? Bueno, eso mismo que ocurre contigo, que el Espíritu te guía, se lo enseñas a ellos también. ¿Qué es como yo aprendí todo esto, hermanos? Por experiencia. Cómo Dios me libró a mí, cómo Dios actuó conmigo, cómo Dios hizo esto en mí y cómo me ayudó a superar esto o aquello. Por eso es que yo puedo ayudar a alguien, porque sé cómo lo superé en mí. Entonces, pero muchos ministros no tienen eso y por lo tanto no saben cómo guiar. Por eso es triste cuando ves el ministerio y te angustia. Cuando un ministro ha llevado a su iglesia tan lejos como su experiencia en el ejercicio espiritual, el ejercicio espiritual va, ahí se detiene. Y hasta que tenga una experiencia renovada, hasta que se convierta de nuevo, su corazón se rompa de nuevo y sea impulsado hacia adelante en la vida divina y la experiencia cristiana, no ayudará más a su iglesia. Lo que pasó con ese ministro de Zacatecas, hermanos. ¿Qué pasó? Pues lo mandé a la banca, hermanos, porque en ese momento no estaba ni salvo, hermanos. Estaba perdido ese ministro. Pero se tuvo que convertir de nuevo, su corazón se rompió de nuevo y ahora sí fue impulsado por la vida divina y ya podía hacerse cargo de la congregación y la experiencia cristiana. Pero mientras no tienen esto los ministros, cuando nomás tienen conocimiento de pasajes de la Biblia, ¿qué les enseñan ahí? ¿Cómo predicar? ¿Qué mensajes usar? Te dan hasta los mensajes ya hechos, este mensaje predicas para esto, este mensaje predicas para esto otro, ya te están dando todo, todo eso, pero lo más importante que es la vida, no la tienen. La vida que enfrenta el cristiano día tras día. Porque la ama de casa tiene que enfrentar a un esposo que es impío y a hijos adolescentes que no quieren nada con Dios. ¿Cómo le vas a ayudar a esa mujer que es cristiana? Todos los días está siendo blasfemada por su esposo, maltratos, por sus hijos desobedientes que no le hacen caso. ¿Cómo va a enfrentar ella eso? ¿Cómo tú la vas a ayudar a esa mujer? Ese es tu trabajo. ¿Cómo vas a ayudar al jovencito que se acaba de convertir y que tiene puros amigos ahí en la escuela y todos se quieren aprovechar de él y se quieren burlar de él? ¿Cómo lo vas a ayudar a él? ¿Cómo lo vas a ayudar al hombre que está trabajando y tiene muchas mujeres ahí que se le andan ofreciendo como rameras y que tratan, constantemente lo quieren llevar al adulterio y a la fornicación? ¿Cómo lo vas a ayudar a este hombre si no tienes experiencia, si no sabes cómo hablar con ellos? Si no te interesas en ellos, si no hablas con ellos para saber en qué están? Entonces, por eso es muy importante un ministerio que esté al pendiente de las ovejas. Y cuando su experiencia es muy limitada y nomás sabe versículos de la Biblia, pues échele ganas, hermanos.
Échele ganas, hermanos, todo lo que pueden dar. Échele ganas, hermanos. No, échele ganas, no sirve. Necesita saber más sobre él y decirle cómo poder vencer las obras del diablo. Cómo reconocer cuándo es una obra del diablo, cuándo es tu propia carne, cuándo es la voz de Dios, cuáles son los deseos de la carne, cuáles son los deseos del espíritu, cuándo empiezan, cuando está empezando uno, cómo puedes cortar el avance de la tentación rápidamente sobre tu vida. Entonces, todo eso se le tiene que enseñar al cristiano. Y muchos no hacen eso. Entonces, y es triste, porque muchos de ellos, de esos ministros, tienen la pura letra, hermanos, pero no tienen la experiencia cristiana para hacer la obra. Puede predicar doctrina sólida y lo puede hacer un ministro no convertido también. ¿Sí? Pueden predicar doctrina sólida, pero después de todo su predicación carecerá de esa punzante búsqueda, de ese alcance práctico, de esa unción que solo llegará al caso de un cristiano espiritualmente orientado. Y eso es lo que le faltará. Sí, tendrá la palabra correcta, la doctrina correcta, que hasta un ministro no convertido lo hace, pero no tiene esa espada de dos filos que penetra hasta perdiendo los huesos, las coyunturas y los huesos, que penetra el corazón, que trae convicción de pecado. Eso práctico de la palabra, que sabe poner la palabra en asuntos prácticos para que lo puedan aplicarse a la persona. Esa unción que nomás tiene el cristiano espiritual orientado, hermanos. Por eso, muchos que tienen el Espíritu Santo oran y gimen por los ministerios que existe hoy, hermanos. Es un hecho por el cual la iglesia está lamentando que la piedad de los jóvenes sufre mucho en el curso de su educación, de modo que cuando entran al ministerio, por mucho mueble intelectual, mucho conocimiento intelectual que puedan poseer, están en un estado de infancia espiritual. Y así es. Nomás tienen la letra, hermanos. No tienen la experiencia cristiana para enfrentar todas las cosas.